El rollo de la escuela. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué latitudes se están conectando. Mi nombre es Jesús Mendoza, soy uno de los profesores de la Escuela de Alejandría en el área de Divinidad. Me disculpan que es que tengo las cámaras volteadas. La realidad es que hay una serie de temas que me han parecido bastante pertinentes tocar con ustedes. Por si se preguntan dónde estoy, yo estoy en Lisboa, la capital de Portugal. Antes estaba viviendo en Edimburgo, la capital de Escocia. De hecho, sigo viviendo allá, pero por una temporada estoy acá en una serie de proyectos y otros temas. Eh, Sin embargo, he querido compartirles desde hace tiempo una inquietud. No es una inquietud que podríamos decir que yo tengo, pero una inquietud que sé que mucha gente tiene, sobre todo muchos de ustedes podrían verla necesaria, y es cómo es la metodología de estudio académica. En palabras más simples, ¿cómo estudia un erudito? ¿Qué tiene un erudito bíblico que lo hace tan entendido en ciertos conceptos? Bueno, yo podría decir que todo o una gran parte se lo debemos a la metodología de estudio. ¿Cómo es esto? La gente muchas veces piensa, y probablemente usted, mi hermano, se lo imaginen mucho, vamos a buscar una Biblia de estudio porque quiero entender un tema. Y los temas suelen ser temas que suenan sencillos, pero no lo son. Por ejemplo, Jesús es Dios, Jesucristo. Y la realidad es que esa no es una pregunta fácil de contestar. Un segundo pongo mi celular en silencio. Esa no es una pregunta fácil de contestar porque la realidad es que dentro del mundo académico se conoce como la alta cristología, el estudio de la divinidad de Jesús de Nazaret. Y aunque no me crean, no es tan fácil tomar un tema y desglosarlo hasta más no poder. Y tristemente mucha gente piensa que esa es la función de las Biblias de estudio. La función de las Biblias de estudio, en palabras muy simples, es de alguna forma irte llevando por una parte donde puedes empezar a estudiar. Al menos eso, las Biblias de estudio que yo recomiendo como la Common English Bible, que tienen notas científicas, históricas, arqueológicas o crítico-textuales. Sin embargo, hoy les voy a enseñar otra forma de estudiar mucho más directa, muy específica, pero muy completa. Yo escogí un tema que me parece interesante, tal vez para algunos de ustedes no lo sea, pero he escuchado algunas dudas al respecto. Es un tema que pude ver en un cuestionario que hice hace un tiempo, que es sobre Baal Yahvé. Yahvé es un Baal. ¿Qué es un Baal? Bueno, un Baal, en palabras ugaríticas, sería un dios de la tormenta. Entonces, dios de la tormenta, de la fertilidad, con connotaciones de guerrero, dios de la guerra también, que habita montañas. Eso es un Baal en el mundo del antiguo cercano oriente. De hecho, en mi nuevo curso, bueno, no nuevo, la nueva versión del curso del Concilio Divino que se va a dar este año en junio, voy a estar hablando a bastante detalle en el módulo 2 de este asunto. Sin embargo, la pregunta es bastante legítima, que ya ves un Baal. Vamos a desglosar esa idea. ¿Qué les parece? Vamos a utilizar un solo libro de la Biblia y un solo capítulo, si se le puede llamar capítulo, en este caso una sola canción. Vamos a irnos al libro de los Salmos. ¿Por qué hay que ser tan específico? Porque en el mundo académico no se toman temas amplios, se toman temas pequeños y se desglosan, se amplían, se estudian, se analizan y puede que estos temas se conecten con otros, como no, pero vamos a enfocarnos en un asunto, en esto, la duda y la pregunta del momento. Ella ve un Baal y vamos a ver por dónde lo podemos estudiar. Bien, síganme despacio con este análisis y vamos a tratar de desglosar esta idea. ¿Les parece? Antes de compartir pantalla, yo tomé acá una traducción que personalmente me parece bastante buena en este sentido, la tercera edición de la Biblia textual. En este caso, el Salmo 29 es el salmo que nos puede interesar. Se los voy a leer, es un salmo bastante corto, no tiene más de 11 versículos. Dice así, Salmo de David, tributad a Yahvé, oh seres celestiales, tributad a Yahvé la gloria y la fortaleza, tributad a Yahvé la gloria debida a su nombre. Postraos ante Yahvé en el esplendor de la santidad. Voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de gloria ha tronado. Es Yahvé sobre las grandes aguas. La voz de Yahvé es poderosa, la voz de Yahvé es majestuosa. La voz de Yahvé quebranta los cedros. Sí, Yahvé tritura los cedros del Líbano.
Hace saltar al Líbano como a un becerro y al Sirión como a crías de toros salvajes. La voz de Yahvé arranca llamas de fuego. La voz de Yahvé estremece el desierto. Yahvé sacude el desierto de Cades. La voz de Yahvé hace parir las siervas y desnuda los bosques. Y en su casa todo dice gloria. Yahvé preside en el diluvio. Yahvé se sienta como rey para siempre. Yahvé dará fuerza a su pueblo. Yahvé bendecirá a su pueblo con la paz. Muchos podrían decirme, hermano, es un cántico de gloria a Yahvé, básicamente, ¿no? No voy a decir que no, de hecho sí, en efecto lo es. El problema es que este salmo tiene un alto contenido cananeo, específicamente baálico, es de connotaciones baálicas. Yahvé aquí es representado por todas las características como un dios de la tormenta. Esta es la traducción, ¿cómo no? Tengo otra traducción acá, que es la de la nueva traducción viviente, pero no la vamos a leer por una cuestión de tiempo, porque estos rollos de la escuela trato de que sean lo más puntuales posible, pero sí van a leer conmigo unos artículos. Como podrán darse cuenta, aquí yo tengo un artículo, ya lo tenía en mi biblioteca virtual, es un PDF que está en español, por si, precisamente por facilidades con el idioma, preferí tenerlo en español. Este es un artículo de Claudio Basevi, ¿ok? Les voy a decir una serie de cosas que son importantes a la hora de tener un artículo, cómo se estudia y cómo es que se toma en cuenta para un análisis crítico textual, gramatical, pero de forma académica, es decir, de erudición, cómo estudia un erudito. Los artículos tienen que tener primero un título puntual de la forma en la que se va a analizar el tema. El Salmo 29, algunas observaciones filológicas sobre el texto hebreo y griego. Ese es el título del artículo. Ustedes encontrarán que no se llama Yahvé Baal. Tal vez ese puede ser el nombre de otro libro o de otro artículo, de otro autor, pero los artículos académicos suelen ser muy específicos. Van a tomarles títulos como la concepción monoteísta del cristianismo primitivo en la época del Segundo Templo. Usted va a decir, eso es un título de 4 líneas, sí, pero es que así son las tesis. No son comerciales, son para estudio. Por lo tanto, no tienen que llamar la atención en el título necesariamente, pero el título ya te va dando una idea de la forma en la que, en este caso, Claudio va a abordar el Salmo 29. Lo va a abordar desde observaciones filológicas sobre el texto hebreo y griego, por supuesto. Aquellos que conocen de crítica textual sabrán que el texto hebreo, en este caso sería el texto hebreo, posiblemente texto masorético, tal vez va a usar algunos otros documentos. Bueno, Pentateuco samaritano no, porque es solo el Pentateuco, pero por ejemplo, Qumran, habría que ver si este salmo aparece en Qumran, pero lo que sí es que lo va a comparar con la Septuaginta, que es la versión griega del Viejo Testamento, ¿no? Es un artículo de Claudio Basevi, perdón, muy importante. Los artículos tienen título y autor. Olvídense de esa idea de, y me perdonan si suena feo, pero esa idea de, no, es que el Señor me lo reveló. Eso no funciona en el mundo académico. En el mundo académico tiene un artículo y un autor. Artículo, título y autor. Sí, posiblemente esta persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Nadie dice que no, lo más probable. Si esta persona es cristiana, por supuesto, si no lo es, pues, igualito está haciendo un análisis que a usted le va a servir más allá de lo que esta persona piense, porque los artículos no están para convencerlo a usted, le van a dar herramientas de estudio. Sumario. Esto es muy importante porque les va a decir lo que usted va a encontrar dentro del artículo. ¿Ok? En primer lugar va a encontrar, uno, observaciones preliminares, observaciones que el autor hace, que él considera importantes, elementos filológicos, conclusiones que él hace, que hace Claudio, a pesar de la información que Claudio está usando, Claudio es el que hace la conclusión, no es la conclusión de los exegetas, es la conclusión de él, como teólogo, como analista. Y finalmente el apéndice tiene las distintas posibles versiones del Salmo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente Claudio nos está proponiendo sus propuestas de traducción, valga la redundancia. Lo que él considera que debería traducirse y en base a qué. Obviamente se esté basando en algunas ideas. Eh, por ejemplo, esto lo podemos leer al final. Observaciones preliminares. Solamente les voy a leer una cara porque esto es mucha información y no voy a poder explicarla hoy toda en este rollo de la escuela, pero quiero que ustedes se vayan familiarizando con la metodología que utilizan los artículos académicos. Observaciones preliminares, sí, aquí lo está indicando y aquí abajo te está tomando el primer tema. Lo interesante es cómo él aborda esto. Estas letras grandes en mayúscula, bueno, no en mayúscula, pero
de mayor tamaño de fuente, es la idea de Claudio. Claudio está analizando el artículo y él es el que, a medida que lo redacta, perdón, les va diciendo lo que él piensa. Pero aquí noten unas cosas interesantes. Dice así: el Salmo 29 ha recibido una atención muy destacada por parte de los estudiosos. Fíjense esto. Número uno. Aquí hay un pequeño numerito y eso es vital. La nomenclatura que está utilizando Claudio acá en el artículo es la nomenclatura de Chicago. Es decir, este método, esta forma de constituir la página, de citar una fuente y ponerla al pie de página. Esta fuente es la que Claudio está señalando aquí. Cuando él pone este uno acá, está precisamente refiriéndose a todo esto. Fíjense lo que él dice. El Salmo 29 ha recibido una atención muy destacada por parte de los estudiosos. ¿Qué estudiosos? Bueno, aquí está señalando a J.L. Churchillos, que tal vez es alguien de apellido español. Estudio del Salmo 29, bueno, por el título, que no está en inglés ni en otro idioma, lo más probable es que esté en español. Estudio del Salmo 29, cantos al Dios de la fertilidad, fecundidad. Fíjense, Cunchillos, creo que es como se pronuncia ese apellido, está afirmando que el cántico es un cántico cananeo. Fíjense lo siguiente: aportación al conocimiento de la fe de Israel a su entrada a Canaán. Valencia, 1976, es decir, el año de editorial, el año de impresión del libro, con abundante bibliografía. Aquí en este artículo, Chunchillos le está dando a Claudio una serie de textos para que él vaya armando su idea. La idea sobre el Salmo 29, que se sabe que está basado en el trabajo de alguien más que lo analizó también. Otro nombre familiar, porque aquí ustedes van a encontrarse varios en inglés, otros los van a encontrar en alemán, y no creo que ustedes vayan a querer conseguir estos libros porque no les va a servir a menos que ustedes dominen el idioma. Entonces váyanse con la parte en español. Acerca del libro de Chunchillos, es importante leer la recensión de Gregorio del Olmo Lete, el Salmo 29 y su posible origen cananeo, a propósito de una obra reciente. Esto, si ustedes me conocen y saben perfectamente los estudios en Canaán que yo he hecho y en Ugarí, Gregorio del Olmo Lete tiene un libro buenísimo llamado Mitos y Leyendas de Canaán, y Gregorio del Olmo Lete es un erudito muy famoso en el habla hispana. Gregorio del Olmo Lete, de hecho, tiene un artículo sobre Bashán y el infierno cananeo, que yo he recomendado mucho en mis cursos y en mis seminarios. Entonces, el hecho de que lo cite acá es porque el trabajo tiene mucho peso de alguien que sabe, de alta erudición. Claudio no está agarrando ideas de cualquiera, las está agarrando de los mejores para constituir toda su teología. Entonces, continuamos leyendo. El Salmo 29 ha recibido una extensión muy destacada por parte de los estudiosos. ¿Qué estudiosos? Bueno, Gregorio del Olmolete, J.L. Chunchillos, otros más que están aquí. Y dice, esto se debe en parte a la dificultad intrínseca de interpretar el Salmo y en parte también a la sugerencia que formula Ginsberg y que fue recogida y desarrollada por algunos estudiosos. El Salmo 29 sería un himno cananita en el cual, en lugar del nombre de Baal, un autor judío desconocido en la época monárquica hubiese escrito el tetragramatón Yahvé. Y aquí, pues, el número 2, con su respectiva fuente, donde él plantea esta hipótesis, que algún autor judío posteriormente modificó el Salmo para que, en vez de ser a Baal, fuese a Yahvé. Aquí le recomendaría al autor, que por supuesto, posiblemente a lo largo del artículo, fíjense, aquí lo dice, no nos interesa en este trabajo entrar en cuestión del origen del Salmo. Eso es importante que Claudio recalque esto porque evidentemente hay otros académicos que refutan esta idea. Por ejemplo, está Mark Smith. Mark Smith considera que Baal, de hecho, es Yahvé, ¿ok? O el Dios él. Eso tiene varios libros buenísimos. The Early History of God. Da a entender, no necesariamente que Yahvé es Baal, del Baal del norte, Baal Hadad, pero sí es un Baal por sus características, ¿ok? Entonces ya hay una refutación directa en este concepto. Esto es un artículo. Si se dan cuenta, muchas de las citas que hace Claudio son mayores que la idea principal que él viene, pues, analizando. ¿Y por qué esto es importante? Porque significa que sus ideas no son solo de él. Sus ideas las está agarrando de otros autores y las está analizando, porque aquí él mismo las comenta y da posibilidades de traducción. Miren, nombres que dice en este caso la mitología de Canaán, la estructura del poema. Al principio del poema, si ustedes leyeron la versión de la Biblia textual que yo leí, decía, tributad a Yahvé, gloria, hijos, seres celestiales. Esa expresión en hebreo allí, lo sé porque conozco el Salmo, es Benei Elohim o Benei Elim. Ese término
se conocen: Génesis 6, Deuteronomio 32, del 8 al 9, Job, en el libro de Job, tanto en los últimos capítulos como en las primeras partes del libro, menciona a los hijos de Elohim, que de hecho el término hebreo literal sería los hijos de los dioses. Entonces se refiere a seres celestiales, que este salmo menciona al principio, y aquí dice la mención de los Beni Elim, que recuerda a los Ben Il de la mitología de Canaán. O sea, le está haciendo una conexión textual gramatical con Ugarit, porque en Ugarit el término hijos de Elim o hijos de El, del dios El, son dioses, los 70 dioses del dios El. ¿Ok? Continuamos. Hasta aquí, cómo se analiza un artículo. Por una cuestión de tiempo, yo no voy a leerlo completo, pero se darán cuenta la cantidad de información y cómo se analiza. Es decir, básicamente, si yo quiero continuar estudiando este tema, me voy a estos autores, veo todos los comentarios que hay aquí. Él está haciendo un trabajo de síntesis de información. Está tomando información de varias fuentes, las está organizando y está comentando lo que ellas aportan a la investigación que él está haciendo. Este es el trabajo de erudición académica. Esta es la metodología que se utiliza. Vámonos con otro elemento que se necesita. Aquí me estoy yendo al World Biblical Commentary. Yo tengo varios libros de esto en físico. El World Biblical Commentary es uno de los comentarios bíblicos protestantes número 1 del mundo. Son buenísimos. Aquí se darán cuenta, está el número del libro, el nombre del comentario y el libro al que hace referencia. En este caso es Judas y Segunda de Pedro. Yo tengo Primera de Pedro, tengo otros libros más allí guardados. Yo no tengo Salmos, pero lo tengo en digital. Así que vamos acá a ver otras cosas que también son necesarias a la hora de estudiar estos textos tan complicados. En este caso el Salmo 29. Se darán cuenta acá que dice, es un himno, está en inglés, pero se los voy a ir traduciendo, un himno a la gloria de Dios. Salmo 29 del 1 al 11. Aquí, por lo menos este comentario, coloca la bibliografía al comienzo. Es decir, la cantidad de textos que ustedes pueden revisar para llegar a ciertas conclusiones. Menciona algunos autores en negrillas, menciona sus textos, algunos están en español, otros están en francés, otros están en italiano, otros están en alemán, no importa porque son distintos los que está apoyando. Fíjense, menciona a Chinchillos, el que acaba de usar Claudio, o sea que Claudio está usando un referente de renombre, porque este comentario también lo menciona. ¿Ok? Entonces, nos daremos cuenta que la información, estudio del Salmo 29, Valencia 1976, implica que Claudio y este comentario bíblico se están también agarrando de los trabajos de estas personas, porque los consideran de buen nivel académico, de muy buena información. Por supuesto, el comentario empieza con una traducción. Dice así: Salmo de David, ascríbete al Señor, hijos de los dioses, perdón, hijos de Dios. Sí, en este caso es Psalm of God, B. Obviamente el B acaba con una nota a pie de página, ¿no? Una nota textual. Pero dice así: ascríbanse al Señor gloria y fortaleza. Básicamente esta es una traducción que propone el comentario. Es la traducción del comentarista. Notas crítico-textuales. Aquí plantea, por supuesto, porque está en digital, no tiene las palabras en hebreo, algunas sí, por ejemplo aquí sí las coloca algunas, dice Benei Elim, literalmente Benei Elim, hijos de dioses. ¿Ves? Aquí la nota a pie de página está señalando la traducción literal de esa expresión, Ben Elim, y acá pues Ben El. Aquí está hablando Ben El como si fuese en un sentido singular. Hay otros elementos, hijos de Dios, del ugarítico Ben Il, los hijos del dios El, lo que yo mencionaba anteriormente, y aquí coloca él y los textos ugaríticos de la editorial Bril, unos análisis a ciertos documentos, estos documentos de Ugarit. Entonces, acá tienen todo un contenido textual. Esto es como un aparato crítico que trae el comentario donde ustedes van a poder ver cada una de las referencias de posibilidad de traducción, referencias semánticas, algo que posiblemente Claudio también hizo en su artículo, pero en este caso el comentario bíblico lo toma como en un alto contenido. Luego de eso, todo esto es crítica textual, habla de estructura, forma y estructura. Aquí dice que básicamente el Salmo 29 contiene tres partes: la llamada a la adoración, que incluye a los hijos de Dios, todo eso. Luego dice que la segunda parte es la adoración a la voz de Dios, en este caso la voz de Dios que es como un trueno, que incluye esa descripción de Dios como que su voz es como la voz de la tormenta, es la voz de los truenos. ¿Ves? Thunder, es decir, relámpago. La voz de Dios es como el relámpago.
Y bueno, aquí dice que tiene aspectos ugaríticos cananeos que parecen formar la hipótesis presentada por Ginsberg, que el salmo originalmente era un salmo bálico porque habla de un dios de la tormenta. Todos, la mayoría de los comentarios van a ir en pos de eso, todos esos. Comentarios del autor de este comentario. Dice una llamada a la adoración. El salmo empieza con una llamada que incluye a los seres del concilio divino o la asamblea que se refieren como los hijos de Dios. La misma idea del libro de Job, la misma idea del libro de Génesis. Luego de eso, entonces empieza a expresar que dice que en otros contextos se refiere a ellos como ángeles, como el caso de Deuteronomio 32:8, lo que les comentaba anteriormente. Nosotros tenemos un video muy bueno que se llama Babel, una puerta a los cielos en la escuela de Alejandría, les recomiendo que lo revisen. Todo esto es el comentario del autor. Y finalmente, va a haber una explicación del comentario antes de pasar al siguiente salmo. Explicación. En la historia de la religión hebrea es simple tomar que una de las grandes lecciones de los hebreos era aprender que su Dios no era el único Señor de la historia, sino que era también el Señor de la naturaleza. Entonces está comparando a Dios con un Dios de la naturaleza, como lo es un Baal, un Dios de la tormenta. Una de las grandes lecciones es entender eso. Dios no es solamente el Dios guerrero que nos salva de Egipto, que nos libera, sino también es el Dios de la montaña que trae lluvia, que trae fertilidad, las características de Baal. Entonces, lo está comentando acá, fíjense, que esto obviamente emula a la religión a Baal constantemente. Y pues una serie de interpretaciones que plantea acá, mencionando otras personas. Entonces, lo que yo quiero como sintetizar con todos ustedes es que en la metodología académica hay mucha información y muchas veces es muy difícil leerla y pretender que la vamos a entender de una noche a la mañana sin leer primero todo lo que esa persona tuvo que investigar. La erudición estudia de esta forma. Usted no puede pretender que un erudito le vaya a contestar todas las dudas porque muchas veces usted solamente ha leído el libro, pero mi hermano me disculpa, no ha leído los comentarios de Chunchillos, no ha leído los comentarios de Gregorio del Olmo, no ha leído la estructura ugarítica, no se ha ido a ver los poemas y ver, comparar, no ha leído en arqueología bíblica las características de los Baales, porque los Baales están descritos en muchas mitologías como son, y por supuesto no se ha puesto a ver las características del Dios de Israel, que en muchos relatos tiene mucho que ver con la naturaleza. Las plagas de Egipto eran totalmente plagas de naturaleza. La ocasión en la que Dios cerró los cielos para que no lloviera en los tiempos de Elías, también describen estas cualidades de Dios, como un Dios de la tormenta, como un Dios que hace caer la lluvia. De hecho, es tanto así que si mal no recuerdo, en el Nuevo Testamento en una ocasión habló el Padre y Jesús contestó, pero dice que muchos de los judíos pensaron que había sido trueno lo que habló, un trueno, un relámpago. Eso le hará a usted considerar fuertemente la cantidad de elementos baálicos que hay en la Biblia y cómo todos están conectados, uno arriba del otro, y todos van en línea hablándole de las características del Dios de Israel. Por supuesto, la intención mía hoy era tratar de mostrarles una metodología que se utiliza mucho y que vean la cantidad de información que hay que sintetizar. Yo casi no expliqué nada de los artículos, pero sí vean la estructura que se sigue. Muchas veces cuando se analiza un texto, por lo menos la forma en la que a mí me gusta hacerlo, es así. Ver opiniones textuales, comparaciones y finalmente ir al texto. No es simplemente el rabino fulano de tal dijo esto, el Talmud dice aquello, los padres de la iglesia mencionan aquello. Usted puede tomar eso en cuenta, ¿cómo no? Pero váyase al texto, puntualmente al texto y a otros eruditos que han analizado el texto, porque las conclusiones de esos eruditos posiblemente ya pasaron por la opinión de estos padres, de estos rabinos y de muchas otras personas, y usted los está subestimando al considerar que esa información no vale nada. Estos fueron posiblemente noches de sueño, de trasnocho de estos autores, de Claudio, que posiblemente le tomó exámenes, repercusiones, a lo mejor algún profesor le dijo, tienes que volver a hacer este artículo completico, empezarlo de nuevo y a volverlo a hacer para que se te sea publicado, y todo ese trabajo para que usted pudiese tener un análisis del Salmo 29 bastante bueno, edificante, con muchísima información para que usted sepa cómo empezar en el estudio bíblico. Así estudiamos los eruditos, así leemos lo que nos gusta la teología, así nos gusta aprender a los académicos. Así que si usted quiere considerarse académico, hermano, empiece a buscar información con estas características, que le brinden todo esto de esta forma.
Y lo más importante, hermano, no es barato. La Escuela de Alejandría hace un grandísimo esfuerzo en darle a usted toda esta información de la forma más accesible posible, económicamente hablando. Pero nada de esto es barato. No son baratos estos artículos, tal vez algunos se consigan en internet, pero estos comentarios no son gratis. Algunos tal vez los consiga porque están por allí, porque se hallan, porque, pero no es igual a la inversión que es hacerse parte de editoriales, de comentarios bíblicos, de sus bibliotecas, de irlas armando, de ir comprando toda la literatura para que usted pueda estudiar como usted pudiese considerarse a sí mismo seriamente. Así que nada, le invito a que siga estos pasos, analícese bien en su corazón, si usted de verdad cree que quiere continuar en el estudio académico, dispuesto a absorber toda esta información como una esponja, y lo más importante, si usted va a estar seguro de hacer la inversión, si no necesariamente económicamente, de tiempo, porque esto es mucho, mucho tiempo de estudio que vale la pena cada segundo, pero yo creo que eso dependerá más de ustedes que de mí. Yo sé que vale mi tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermano. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.